En una época en la que la voz femenina era constantemente silenciada y el liderazgo estaba estrictamente reservado a los hombres, surge una figura inesperada, valiente y profundamente sabia. ¿Su nombre? Débora. Para muchos, el papel de una mujer en la sociedad antigua estaba restringido a los límites del hogar, pero Débora rompió esos moldes, liderando a toda una nación con su fe inquebrantable y sabiduría divina. Una mujer, sentada bajo una palmera, juzgando los destinos de su pueblo y guiándolos a través de decisiones complejas en tiempos de caos y opresión. Cuando pensamos en liderazgo, muchas veces imaginamos guerreros con armaduras brillantes, espadas desenvainadas, listos para la batalla. Pero Débora le dio un nuevo significado al concepto de líder. Ella no empuñaba una espada, su poder provenía de algo mucho mayor, la fe. Lo que podemos aprender de Débora es que, en momentos de crisis, el verdadero liderazgo no se mide por la fuerza física, sino por el coraje de seguir la verdad, la sabiduría de escuchar el llamado divino y la confianza inquebrantable en algo mayor que nosotros mismos. Débora vivía en una época en la que el pueblo de Israel estaba sumido en la opresión. Durante 20 años, fueron aplastados bajo el peso del dominio cananeo. El rey Javín gobernaba con mano de hierro, y su comandante, Sísara, dirigía un temido ejército con 900 carros de hierro, un símbolo de poder bélico incomparable para la época. Israel, sin recursos, desorganizado y apático, parecía estar a merced de este ejército imbatible. Pero fue precisamente en ese escenario de desesperación que la luz de Débora brilló. Imagina a una mujer, en una sociedad patriarcal, asumiendo el papel de jueza. Eso, de por sí, ya sería una hazaña. Ahora, a esa mujer añádele el título de profetisa, alguien cuya conexión con lo divino era incuestionable. Bajo una palmera, Débora escuchaba las quejas y peticiones de su pueblo, guiándolos con justicia y verdad. Pero en ese momento, Israel necesitaba algo más que un juicio justo, necesitaban un milagro. Débora, con su sabiduría, supo escuchar la voz de Dios. El mensaje era claro, era hora de liberar a Israel. Pero el liderazgo de esa misión no vendría de las manos de un general experimentado, de un rey poderoso ni de un guerrero impetuoso. Sería su voz la que conduciría a esa victoria. Débora convocó a Barak, un líder militar, y lo desafió a reunir un ejército. El Señor, el Dios de Israel, te ordena que vayas al monte Tabor con 10.000 hombres para enfrentar a Sísara, le dijo con una confianza inquebrantable. Pero Barak, consciente del poder abrumador de Sísara, vaciló. Solo iré si tú vas conmigo, respondió, reconociendo casi que la presencia de Débora era su último hilo de esperanza. Débora aceptó, pero con una advertencia, la victoria llegaría, pero el honor de derrotar a Sísara no sería para Barak, sino para una mujer. Esa profecía parecía misteriosa en ese momento. ¿Cómo podría una mujer derrotar a un comandante tan poderoso? Pero Débora sabía que los caminos de Dios eran impredecibles. Aquí ya encontramos una gran lección para nuestros tiempos. Débora nos enseña que la verdadera fuerza no reside en lo que vemos, sino en lo que creemos. Ella no dudó, no vaciló, y su fe inquebrantable en Dios la llevó a creer en lo imposible. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos enfrentamos a batallas que parecen insuperables? ¿Y cuántas veces la victoria viene de donde menos la esperamos? La batalla fue intensa. Los carros de hierro de Sísara avanzaron con fuerza destructiva, pero las fuerzas de Israel, lideradas por Barak y alentadas por la presencia de Débora, prevalecieron. La lluvia torrencial convirtió el suelo en lodo, inmovilizando los carros de guerra de Sísara. Los soldados cananeos fueron derrotados, y Sísara, el temido comandante, huyó a pie en busca de refugio. Aquí, nuevamente, vemos la sabiduría divina en acción. Aquello que parecía la ventaja de Sísara, sus carros de hierro, se convirtió en su mayor debilidad. Sísara encontró refugio en la tienda de Jael, una mujer que parecía estar fuera de la ecuación de la guerra. Exhausto y confiado, pidió agua, y Jael lo acogió, dándole leche para beber y un lugar donde descansar. Pero mientras Sísara dormía, Jael actuó de manera inesperada. Tomó una estaca, con un golpe firme, mató al temido comandante, cumpliendo así la profecía de Débora. Aquí vemos otra gran lección: a veces, las grandes victorias de la vida provienen de pequeños e inesperados actos. Jael, una mujer sin ninguna experiencia militar, fue la responsable de poner fin a la opresión de Israel. Al igual que Débora, no era una guerrera en el sentido tradicional, pero utilizó lo que tenía, astucia y valentía, para transformar la historia.
Después de la victoria, Débora entonó un cántico de alabanza, exaltando la grandeza de Dios y el coraje de aquellos que se atrevieron a creer en lo imposible. El Cántico de Débora es uno de los textos más antiguos de la Biblia, y sus palabras resuenan hasta el día de hoy, recordándonos que la verdadera fuerza proviene de confiar en algo mayor que nosotros mismos. Ella declaró que incluso las estrellas de los cielos lucharon contra Sísara, mostrando que cuando actuamos con fe, hasta los elementos del universo se alinean a nuestro favor. La historia de Débora nos ofrece más que una narrativa de batalla. Es una invitación a mirar nuestras propias vidas y reflexionar sobre las veces que hemos sido llamados a liderar, a creer y a luchar contra probabilidades aparentemente imposibles. ¿Cuántas veces, en nuestros días, nos enfrentamos a desafíos que parecen más grandes que nosotros? Desempleo, crisis familiares, enfermedades, injusticias sociales. La vida moderna, al igual que en los días de Débora, está llena de batallas. El liderazgo de Débora nos muestra que el verdadero liderazgo proviene de la sabiduría y la fe, y no de la fuerza física. También nos enseña que, incluso cuando nos sentimos pequeños e incapaces, como Jael, podemos tener un impacto profundo en el mundo. Es una historia que desafía las normas sociales, mostrando que aquellos que tienen el coraje de escuchar el llamado divino, independientemente de su posición o poder, pueden cambiar el destino de una nación. En el contexto del canal, Biblia más allá de la religión, Débora es una figura perfecta para mostrar que la Biblia trasciende la religión. Su historia habla de valentía, superación y de cómo una conexión profunda con lo divino puede guiar incluso a los más oprimidos hacia la victoria. Su vida nos recuerda que las respuestas no están necesariamente en la fuerza o en la posición, sino en la sabiduría y el coraje de actuar cuando el momento lo exige. En un mundo donde muchas veces sentimos que nuestras voces no son escuchadas, Débora nos recuerda que cada uno de nosotros puede ser el cambio que tanto buscamos. Tal vez lo que Dios tiene para nosotros sea tan sorprendente como la victoria que trajo a Israel por medio de una mujer. Podemos aprender a confiar en lo invisible, a creer en lo imposible y a actuar con fe, incluso cuando la sociedad nos dice lo contrario. Débora fue más que una líder, fue una precursora del cambio, una mujer de sabiduría y fe que nos enseña, hasta hoy, que lo imposible puede hacerse realidad cuando confiamos plenamente en Dios. Es un ejemplo eterno de cómo la fe, la sabiduría y el coraje pueden transformar la historia.